tranza, banda? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Hoy, en esta ocasión, les voy a enseñar cómo se lava el sensor MAF, cómo hacerle su limpieza. El sensor MAF es este que tenemos aquí. Esta pieza es básicamente ¿cómo se podría decir? Es un sistema que le manda la señal a la computadora de cuánto volumen de aire le está entrando al motor. Estando en modo ralenti o en revoluciones, sin modo ralenti, esta pieza, que es la válvula jack, es la que se encarga de proporcionarle una ligera carga de aire para que el motor se mantenga encendido. En otro video hablaremos de ella, que será el siguiente video en lavarla. Ahorita vamos a hablar lo que es el sensor MAF. Como les comentaba, es básicamente, le manda la señal a la computadora de cuánto aire está ingresando al motor. Cada que aceleramos, tiene por dentro unas resistencias que se calientan y pues es lo que detecta cuánto volumen de aire le está entrando a la máquina. Le manda la señal a la computadora y la computadora pues ya regresa la señal a lo que son los inyectores para inyectar más gasolina, para compensar todo el volumen de aire que está entrando, para que se mantenga el carro estable y les entregue la potencia necesaria. Fallas más comunes de cuando ya está sucio o ya no sirve su sensor MAF, pues el carro tiene revoluciones inestables, pérdida de potencia y pues básicamente son los daños más fuertes. Como les comenté en un video anterior, yo antes tenía falla en este sensor, no le llegaba el cable de lo que es la tierra. Aquí sí llegaba, pero no traía lo que era tierra. Yo lo puenteé hacia otra tierra y ya funciona. A mí lo que me hacía era que la caja pateaba muy feo en los cambios y cada que yo le ponía de parking a drive, pateaba muy feo la caja. De hecho, hasta me llegaron a decir que eran los soportes, que era la caja. Y pues yo, antes de cambiar los soportes, por curiosidad me puse a arreglar y se arregló todo ese daño que tenía. Ya no patea la caja, los cambios no se sienten, la potencia es pues ahora sí que la que entrega el carro, que es, a mi gusto, es bastante. Y pues nada, amigos, vamos a desmontar esto y les muestro cómo se lava. Aquí, como se podrán dar cuenta, yo tengo lo que es el intake y un filtro de alto flujo. Ustedes aquí van a tener lo que es una tapa. Esa tapa la van a tener que desmontar para poder sacar Yo en mi caso nada más tengo que aflojar, no sé si se alcanza a ver, este tornillito que tenemos por aquí. Este es el que vamos a aflojar. Esta abrazadera también es la que tengo que aflojar, que es la que está agarrando lo que es el filtro de alto flujo. Y pues también, como se podrán dar cuenta, yo tengo la misma caja, nada más que le volé lo que es la parte de arriba y la alargué. Sí la modifiqué un poco, nada más para que aquí se proteja y ya chupe todo el aire por las mismas entradas que son estas. Entonces déjenme desmontarlo y ahorita les muestro cómo es el sensor MAF. Bueno, amigos, aquí ya tenemos lo que es el sensor MAF. El sensor MAF viene siendo esta pieza. Aquí es donde entra lo que es el flujo de aire. De hecho, el sensor trae una flechita, aquí va el filtro, aquí es donde entra el aire y por aquí entra al cuerpo de aceleración. Y como se podrán dar cuenta, a ver si alcanza a enfocar, ahí se pueden ver unas pequeñas resistencias que son las que se calientan y le mandan la señal a lo que es la computadora para que esta regule el combustible que va a inyectar. Y pues vamos a mostrarles cómo prácticamente lo que muchos hacen es nada más compran un líquido que viene siendo en spray o lo limpian con gasolina y nada más le limpian lo que es esta parte, que vendría siendo la parte de aquí atrás. Como no lo desarman, le echan líquido aquí, pero con esto no se limpia. Ustedes pueden ponerlo aquí, así, y las resistencias prácticamente van a estar limpias. ¿Por qué? Porque es la parte trasera, por ahí no se ensucian mucho. Lo importante es la parte delantera, donde entra todo el aire. Ahí es donde se empiezan a quedar pelusa, pelo, grasa, todo. Y como están calientes, la funde y se empieza a hacer como una especie de chicle, una sustancia como chiclosa, que es lo que se le queda a las resistencias. Por eso empiezan a fallar, a no mandar bien la señal. Y su carro pues obviamente se les apaga,
están las revoluciones inestables. No sé si a muchos les ha pasado que van andando y al frenar en un tope o al frenar en un alto se les apaga el carro. Pues esta puede ser una de las razones que el sensor MAF ya está fallando. Y pues bueno, como les comentaba, no nada más es echarle aquí y echarle acá atrás, no, también hay que desarmarlo. Esto hay que hacerlo, pues ahora sí que sin miedo, pero con mucho cuidado. Aquí vamos a usar una llave de estrella, que es la T20, por acá la tengo, miren, más que ya los había aflojado. Déjenme quitarles todos los tornillos. Y una cosa que les voy a comentar, amigos, ahorita les voy a mostrar el producto que voy a utilizar yo, porque alguna vez les comenté que un amigo me comentó que a él se lo lavó el mecánico con DW40 o afloja todo, y pues la verdad no sé si sea bueno, si sea malo. Pienso yo que es malo porque no son productos especiales para lo que es. Y pues bueno, hay que comprar los productos, amigo. Inviértanle otro poquito más de lanita a su carro. Y fíjense, no tiene nada del otro mundo. Nada más quitan los tornillos, sale esta pieza, que es la parte de arriba, vean, no tiene nada. Y aquí vemos las resistencias. Esta pieza también se puede quitar, vean, es muy fácil de quitar. Vean, nada más hay que ver en qué posición la quitan y en qué posición va. Aquí tenemos la resistencia, si se puede, a ver si alcanza a enfocar. No creo que alcance a enfocar. Bueno, por aquí podemos ver mis resistencias están relativamente limpias porque tiene poco que lo limpié. Yo lo que hice, les voy a comentar, no lo hagan ustedes si no se tienen la suficiente confianza o no tienen un pulso muy bueno. Yo lo que hice fue con un palillo, bueno, este es un ejemplo, un palillo, le eché el líquido y muy delicadamente, pero apenas si le toqué la resistencia, porque ya tenía una especie de, como les comento, así como lodo, como chicloso de todas las cosas. Y pues bueno, este es el producto que yo voy a usar, limpiador para cuerpo de aceleración. Este es el que se necesita para este tipo de, ahora sí que de detalles al carro, de mantenimientos. Ojo, no le echen Carbuclean, porque muchos tienen la maña de, se ensucia esto, lávalo con Carbuclean, se ensucia esto con Carbuclean. Y no, señores, cada producto es para su, ahora sí que para su cierto uso, para su especialidad. Y el Carbuclean, lo que me comentan es que es un poco más corrosivo con los plásticos, con las gomas, con los empaques, y les vaya a dañar esta pieza o vaya a dañar a otra parte más interna. Pues bueno, nosotros estamos usando esto. A mí me costó la cantidad de 75 pesos. Pues bueno, déjenme corto, preparo y les enseño cómo se lava. Es muy fácil. Ahora regresamos. Listo, amigos. Pues como les comento, ya vamos a darle su limpiadita. Lo único malo es que no tengo quien me grabe, pero vamos a hacerlo así a la fácil. Les comento, esta pieza de aquí le van a echar una rociadita con el mismo spray. Esta otra pieza le van a echar una rociadita, o esta sí la pueden, no sé, si ustedes gustan darle una enjuagadita con alcohol, con tantita gasolina. Estas son las que no traen el sensor. La importante es esta pieza. Esta pieza la van a lavar únicamente con el spray, que es este. Vamos a echarle, a ver si puedo poner el celular aquí para que, permítanme, no, disculpen las tomas, pero les digo, no tengo quien me grabe y vamos a improvisar aquí un soporte. A ver si se alcanza a ver. Miren, aquí las tengo. Lo único que vamos a hacer con el spray, a ver si se alcanza a notar. Lo único que vamos a hacer aquí con el spray es rociarla. Si pueden escuchar el spray que ahí sale con mucha presión, es la única presión que se necesita para limpiar la resistencia. Listo, amigos, aquí podemos ver
nuestro sensor. Disculpen que estoy así, pero es que hace mucho sol. Más bien está el sol de lleno y luego a veces no enfoca bien la cámara. Aquí lo podemos ver. Este no es necesario que lo sequen, este solito va a secar. Después de que le dieron su buena rociada con el spray, les comento, si está muy sucio, les digo con el palillito, o si no, denle más pasadas con el spray. El mío ya estaba limpio, por eso nada más voy a mostrar cómo iba. De todos modos, no hay pierde de su sensor MAP, porque de otra forma, fíjense, no entra. Si yo lo quiero poner malo al revés, chequen, no entra el sensor, ¿ya vieron? Entonces también no hay tanto pierde, porque solamente hay una forma de ponerlo. Les digo, esta pieza yo ya no las voy a lavar, porque yo ya las tenía limpias. Ahora que hice lo de mi filtro las lavé, y anteriormente ya las había lavado otra vez. Y pues eso es todo lo que se va a hacer. Estas ya ustedes también una vez lavadas, bueno, vamos a echarle un pasoncito, ¿por qué no? Para que se limpien todas las ranuritas que hay. Les comento, no hay que dejarlo secar ni nada. Se colocan otra vez los tornillitos y va para adentro. No les muestro cómo colocarlo, porque pues ya prácticamente sería lo mismo que hicieron al principio, pero al revés. Déjenlo coloco y ahorita les comento un dato importante. Bueno amigos, una vez ya colocado lo que es el sensor MAP, ya lo tenemos otra vez aquí, como ven, puesto. Vamos a encender el carro para que vean que no hay ninguna falla, para que no vayan a pensar que este güey lo hace a lo güey y después ya no arranca. Ojo, una recomendación, hágalo con el carro frío, porque esas resistencias, como están al rojo vivo cuando ustedes lo están usando, puede que con la misma presión de líquido las lleguen a soltar o las lleguen a botar. Entonces, otro dato que les tengo aquí para checar si el sensor está bien, al menos de su arnés: el cable rojo, como podrán ver, es el positivo, el negro es tierra y el amarillo es el de la señal. Ustedes lo que tienen que hacer, si tienen un multímetro, un probador de corriente, ponen el rojo a un extremo y el otro lo mandan al negativo de la batería. Tiene que prender, bueno, esto con el switch abierto, tiene que prender. Luego cambian el negro y lo mandan al positivo de la batería. Y con el carro encendido, si tienen un multímetro que mida frecuencia Hertz, van a ponerlo a la tierra o a la tierra de la batería, y el positivo de su multímetro lo van a poner en el amarillo. El amarillo en ralentí o en parking les tiene que dar una frecuencia de 2000 a 3000. Cuando ustedes aceleran, pues obviamente va a subir la frecuencia, y sí es muy variable, pero con que les dé de entre 2000 y 3000, si les da menos de 2000 o más de 3000, es posible que el sensor ya esté fallando. Entonces, en caso de que no les dé tierra y corriente, pues hay que checar los fusibles, hay que checar por qué no llega a la tierra, por qué no llega a la corriente. Y pues ahora sí que ese ya es otro tema, sería meterle mano ya más interna a lo que es electrónico, y ese ya es otro tema. En caso de que ustedes presenten esas fallas, pueden hacer esto. Es relativamente fácil, y este líquido, como les digo, les va a servir para lo que es la válvula jack. Acá abajo lleva lo que es otro sensor, que es el sensor de la temperatura, que va a medir a qué temperatura entra el aire que le estamos inyectando al carro. Precisamente por eso este carro trae este sistema, que es el Ram Air, que son estas entradas que entran al filtro. Yo, como les digo, lo tengo modificado, pero cuando baja el cofre sella en toda la orilla y el filtro sigue chupando por las entradas. Aquí falta una goma, pero ya se le pondrá aquí en toda la orilla. Entonces, bueno, esa es la forma de lavar el sensor MAP. Para los que preguntaban, les repito, falla de su sensor MAP, revoluciones inestables, se les apaga cuando van a pasar un tope o un stop, les llega a patear la caja, se sienten los cambios muy bruscos, a lo mejor tarda en arrancar el carro. ¿Qué otra cosa? Pierde potencia, sienten el carro muy sonso, cuando la acelera no les entrega la potencia que les tiene que entregar el carro. Y pues esos son los síntomas más comunes. Pues nada amigos, si les gustó este video, por favor
suscríbanse, denle su respectivo like. Si no les gustó, pues ahí busquen el me emputa. Pero pues yo creo que sí, a muchos nos va a servir. O a muchos, bueno, sí, nos va a servir porque ya lo lavé de paso también. El siguiente video vamos con la válvula jack. También les voy a explicar cuáles son sus funciones, cuáles son sus fallas. Digo, no les estoy dando una explicación tan, ¿cómo se podría decir? Como de un ingeniero. Se las estoy dando lo más fácil y comprensible que se pueda. Porque pues yo tampoco soy ingeniero, yo tampoco soy experto. A lo mejor los expertos sí nos pueden decir más fallas, cómo funciona en realidad bien esto. Y pues obviamente yo no soy experto, pero es lo que a mí me ha funcionado. Y para mí es uno de los que causan las mayores desmadres en el carro. Porque como les comenté en otro video anterior, por aquí arriba voy a estar dejando la recomendación de ese video. Pues a mí yo tenía muchos problemas, pateaba la caja, revoluciones, se apagaba, un desmadre, tardaba en arrancar. Y desde que arreglé señores, los problemas se acabaron. Entonces, ya saben, denle like, suscríbanse, compartan este video. Cada vez vamos siendo más. Un saludo, amigos, hasta luego. ¿Qué dijeron? Este güey ya se fue y ni siquiera arrancó el carro, ¿no? Para ver si estaba bien. Bueno, amigos, aquí lo podemos ver. Trabajando perfectamente. Y chequen cómo apenas jalo el acelerador. Ojo, voy a acelerarle, el carro ya está calientito para que no me vayan a decir que no se debe de jalar en frío. Vamos a ver y escuchen cómo soy este pinche de filtro. ¿Ya vieron? Entonces todo está bien. Así que espero les haya gustado, amigos, esta pequeña información. Una vez más aquí les dejo el producto que usé. Ojo, no es comercial porque a mí ni siquiera me pagan. Entonces un saludo, amigos, nos vemos para la próxima. Suscríbanse, me están haciendo un parote en suscribirse y se viene más contenido chingón. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Un saludo, hasta la próxima.